Bienvenidos, un gusto saludarlos en el programa Saludable del canal Televid. Hoy arrancando semana con un tema que genera mucha inquietud en nuestros televidentes y se llama Guillain-Barré, tengo entendido, doctora Dionis, por la persona que descubrió este diagnóstico. Bienvenida, sí. ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días, muchas gracias, muy bien. Efectivamente, el nombre es un epónimo, o sea, viene de las personas, porque fueron 3 personas las que lo describieron. Guillain-Barré Laundrie. ¿Eso se le denomina epónimo? Sí. Qué interesante. Es el nombre de la persona que lo describió. Ok, ¿hace cuánto tiempo se viene hablando de Guillain-Barré, doctora? Desde principios de 1900 se describió la enfermedad. Y cada vez pues conocemos más acerca de ella, y aunque no se conoce exactamente por qué se produce o su fisiopatología, en realidad ahora sí sabemos más que años atrás. La doctora Dionis Vallejo es neuróloga neuromuscular. ¿Cómo así esa subespecialidad, doctora? Es una subespecialidad en la que nos enfocamos en el estudio más profundo de las enfermedades de los nervios periféricos y de los músculos como tal. Y justamente el Guillain-Barré se enmarca dentro de esas enfermedades neuromusculares. Sí, porque es una enfermedad que afecta esencialmente las raíces nerviosas y los nervios periféricos. En un año normal, ¿cuántos casos de Guillain-Barré puede recibir o a veces no llega? Todos los años recibimos casos de Guillain-Barré, especialmente como en las épocas de cambios de clima y de lluvia, porque aumentan las infecciones virales y después de estas infecciones generalmente aumenta la prevalencia de la enfermedad. Más o menos se calcula que es entre 3 por 100.000 habitantes en nuestro medio, y en el mundo más o menos entre 1 y 2 por 100.000 habitantes. ¿Cuántos casos puedo ver yo específicamente? Más o menos 10 a 15 casos al año. Pero no es una enfermedad rara. Estrictamente sí, y es una enfermedad huérfana. Sí. Ajá, pero es un poquito más nombrada, ¿no? Sí. Que muchas otras de las que hemos hablado en Sana que Sana. Ok, bienvenidos nuestros televidentes, Dionis, adelante. Y ella me recomendó para el tema de Guillain-Barré a una fisioterapeuta que también conoce bastante este diagnóstico. Doctora Alicia, bienvenida, ¿cómo le ha ido? Gracias, bienvenidos todos. Aquí trataremos de resolver algunas de las inquietudes que tienen, sobre todo los familiares de las personas que han sufrido el Guillain-Barré. ¿Por qué la fisioterapia, Dionis, es una dupla importante para trabajar con neurología en el tema de Guillain-Barré? Digamos que inicialmente, pues en sí la manifestación de la enfermedad es la pérdida de fuerza muscular. Entonces, no tenemos tampoco un tratamiento médico que diga vamos a devolver y recuperar inmediatamente la fuerza muscular, sino que podemos hacer abordajes como para detener la evolución, pero esa recuperación de la fuerza va a depender estrictamente de la estimulación y de la fisioterapia. Me decía Alicia que hay como 2 etapas para manejar con fisioterapia a un paciente con Guillain-Barré. ¿De qué se trata? Bueno, en realidad, pues uno calcula que son 2 etapas, pero vienen a ser 4 etapas. Okay. Está la etapa de latencia, donde el paciente siente los síntomas, pero no sabe qué es. Está la etapa de donde se empiezan a percibir ya más los síntomas, o la otra etapa donde ya los síntomas se estabilizan, y la etapa de recuperación. Realmente son como 4 etapas, ¿sí, doctora? Podría ser, sí. Ajá. ¿Y en qué etapa empieza a estar inmerso en este tema la fisioterapia? Bueno, nosotros en la etapa de latencia no, porque el paciente no se le ha detectado nada, pero empezamos en la etapa de cuando ya los síntomas están declarados y ya los neurólogos han determinado mediante pues todo su trabajo que el paciente ya está perdiendo la fuerza, y ahí empezamos, porque viene una etapa de flacidez donde el paciente no es capaz de hacer nada, y ahí entramos nosotros evitando que se formen las contracturas, que el paciente pierda, de todas maneras el tono muscular se pierde demasiado, pero nosotros evitamos que se exagere esa pérdida de tono muscular. En esa etapa nosotros también tenemos que tener muy en cuenta los cambios posicionales, que eso cuando el paciente está en hospitalización tiene mucho que ver con el personal de apoyo, las enfermeras. Perfecto. Seguiremos hablando con Alicia Osa Betancourt, fisioterapeuta, de lo que tiene que ver su tema en particular con Guillain-Barré. ¿Por qué sucede el Guillain-Barré, doctora Dionis? Bueno, específicamente la fisiopatología completa no se conoce todavía, aún está muy clara,
pero sí sabemos que hay una alteración en el sistema inmunológico, probablemente desencadenado por una infección previa que lleva a que el mismo organismo con sus propias defensas ataque los nervios periféricos y las raíces. ¿Hay factores de riesgo para el Guillain-Barré como tal? Las infecciones previas, ¿sí? Infecciones respiratorias, diarrea. O sea que todos podríamos tener Guillain-Barré. Sí, en cualquier momento. No sé si son mitos, pero alguien por ahí decía que el Guillain-Barré, y yo a veces hago como abogado del diablo porque obvio he leído mucho sobre el tema para venir a pararme aquí a conversarles a ustedes, pero mucha gente me decía, no, es que el Guillain-Barré la persona se empieza a paralizar de abajo hacia arriba y mejor dicho le llega a los pulmones y al corazón y hasta ahí llegó. ¿Eso es falso o eso es realidad? La forma más frecuente de presentación sí tiene una forma ascendente. Empieza en miembros inferiores y empieza a subir hasta la cara y finalmente también a los músculos respiratorios. Pues no es que hasta ahí llegó porque pues hay soporte que se puede dar en este momento, soporte ventilatorio, y esperar que el paciente salga de eso y empiece a recuperar su función. Y hay otras formas que también son descendentes, también puede ser que uno empiece a perder la fuerza en la cara, después en los miembros superiores y después en las piernas. Pero es más usual que sea ascendente. Lo más usual, sí, es que empiece. ¿Cuáles son esos síntomas? Porque me imagino que como en cualquier diagnóstico, entre más rápido se llegue a un tratamiento y al manejo adecuado será mejor el pronóstico. ¿Cuáles son esos síntomas de alarma del Guillain-Barré? Esto es una enfermedad que es aguda. Aguda quiere decir que máximo en 4 semanas ha llegado a su máxima presentación, e incluso muchas veces es en 24, 48 horas, una semana. Entonces, generalmente la persona empieza con un dolor, casi siempre es un dolor lumbar con sensación de entumecimiento en los pies y posteriormente en las manos, y luego con pérdida de fuerza. ¿Y qué hay que hacer? Inmediatamente acudir al servicio de urgencias. Perfecto, abrimos nuestra línea de WhatsApp, es el 305-316-6560. Nuestro tema de hoy es el Guillain-Barré y queremos que ustedes nos transmitan sus inquietudes, o si conocen algún familiar, alguna persona que haya tenido este diagnóstico, nos cuenten cómo lo manejaron. 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp para estar en comunicación con ustedes. Alicia, entonces el paciente llega al servicio de urgencias. Usted me decía que hay una parte donde el paciente está en un momento pasivo, ya después está más activo, y que en ambos momentos la fisioterapia está allí como parte del tratamiento. ¿Nos da más detalles de esa primera parte? Sí, inicialmente pues llega a urgencias, ya los médicos lo examinan, ellos determinan mediante exámenes y pruebas si realmente pues es el diagnóstico certero. El paciente lo hospitalizan porque inicialmente inclusive está en cuidados intensivos. Cuando la patología asciende, coge la parte respiratoria y la parte cardíaca, pues el paciente no está en condiciones de estar sino en cuidados intensivos. Llega la etapa que menciona la doctora, donde empieza a reversarse la patología y ya el paciente ya tiene capacidad pulmonar para estar bien, para respirar y para estar en otra condición, pero puede seguir con su pérdida de fuerza, entonces ese paciente lo hospitaliza. En esa etapa nosotros prácticamente son movimientos pasivos. Nosotros, ¿qué tratamos de hacer con ese paciente? Es mantenerle la movilidad, mantener activa pues sus arcos de movilidad, evitar que la masa muscular se deteriore, así sean movimientos pasivos, nosotros logramos eso. Hay una etapa donde hay que cuidar mucho porque se puede formar fácilmente las úlceras por presión, y todos los cambios de posición, mantener los hombros alineados, la cresta ilíaca alineada, porque como hay una etapa de flacidez, el paciente eso no lo logra, y nosotros tenemos que evitar que en ese momento se pierdan todas esas condiciones. Tú hablabas ahorita del tono muscular. No tener tono muscular es no tener fuerza en los músculos, básicamente. Y a través de fisioterapia se puede ir recuperando ese tono muscular. Pues en esa etapa de flacidez del paciente no es exactamente que recuperemos la fuerza muscular, sino que evitamos posibles complicaciones, ¿sí? Evitamos todo lo que se llega con el paciente, que el paciente se encame, que el paciente... Nosotros con esa etapa tratamos de estimular
mantener un estímulo nervioso para que cuando él recupere ya no haya pérdidas muy grandes, para cuando nosotros va por donde el paciente pase a otra fase de recuperación. Es cierto que muchos pacientes con Guillain-Barré, Dionis, deben casi que volver a aprender a caminar, como a emprender otra vez ese proceso, pero lo bueno es que lo logran, ¿así es? Sí, sí. Hay varios niveles de severidad de la enfermedad. Okay. Hay personas que tienen síntomas muy leves, incluso solamente un poquito de dolor y de inestabilidad para la marcha, pero hay personas que sí pierden completamente la marcha y luego empiezan casi que de cero. Pero en términos generales, ¿recuperan esa marcha, recuperan esa funcionalidad? Sí. Y la mayoría de las personas sí, en general. A la mayoría de las personas les va bien. Muchos se recuperan completamente, algunos se recuperan con secuelas. Y son muy pocos los que no recuperan casi. No sé si eso también es un mito, que le da más a los hombres que a las mujeres. Es un mito, sí. Sí, porque en tu caso... Pero incluso puede ser un poquito más a las mujeres. Ajá. ¿Y habrá alguna explicación? No. Es muy particular porque aquí en Sana que Sana muchos de los diagnósticos que hablamos dice factor de riesgo, ser mujer. Sobre todo para las cosas inmunológicas. Para las cosas inmunológicas, muy bien. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de Guillain-Barré. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Sus preguntas las estamos esperando. Acuérdense que no con mensajes de audio, sino con texto, para que podamos estar comunicados con ustedes. Seguiremos hablando con Alicia Osa Betancourt, fisioterapeuta, que maneja estos temas de Guillain-Barré, y con la doctora Dionis Vallejo, neuróloga neuromuscular, especialista, subespecialista en este tipo de diagnósticos como Guillain-Barré, que es neuromuscular. Vamos a conocer a Mauricio Guzmán, un periodista que tiene una historia muy bacana, porque es que lo supo hacer y supo tomarlo de la manera que es para recuperarse y estar como está hoy en día. Vamos a ver su historia y regresamos aquí al estudio. Veamos acá. Si nos referimos al proceso de la enfermedad, yo empiezo a sentir, previo al Día de Brujas del 95, un cosquilleo en el cuerpo, un calambre en esta mano. Y se fue yendo por todo el cuerpo, y ya el 2 de noviembre ya estaba en cuidados intensivos. Eso fue en cuestión de 2 días que empezó el proceso en el cual de un calambre en este brazo llega a que ya no soy capaz de sostener mi cuerpo en pie, no soy capaz de movilizarme, no soy capaz de hacer nada. Posteriormente el veredicto, yo entro a la clínica en la mañana y en la tarde ya me habían dicho que tenía un Guillain-Barré y que era un proceso complicado en mi vida. El Guillain-Barré es una enfermedad en la cual los glóbulos blancos se comen la mielina. A los glóbulos blancos comerse la mielina es como si todos los cables de un computador o de cualquier aparato quedaran solo la parte del cobre pelado. Entonces la información que va de un lado para el otro del cuerpo no puede llegar. Entonces vos mandás la orden desde el cerebro para levantar el brazo, pero el brazo no se levanta. Las repercusiones en el organismo, para el caso mío, está enfrentado en lo distal. Perdí agilidad, perdí manejo. Una gaseosa, por ejemplo, litro, me da dificultad de abrirla, ¿cierto? Por el distal de las manos. Derramo lo que me sirven cuando me lo sirven muy a ras. Y en un inicio, pues perdí la movilidad completa. O sea, no, era el sujeto objeto. Así lo llamaba yo, porque me acomodaban como si fuera un florero, algo. Ahí quedaba yo en la silla de ruedas y hasta que alguien no me moviera, no me podía desplazar o algo, porque todos me lo tenían que hacer. A veces, como el príncipe de Maquiavelo, el fin justifica el medio. ¿Y cuál es el fin? El fin es yo vivir y vivir bien con mi familia. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ello? Pues hombre, hasta hacerle chistes pesados a la enfermedad, gozarse uno esto, mamarle gallo al temblor,
a lo que se vive, no peleemos contra ello, porque ¿para qué voy a pelear? Pelear es generar pasado, y ¿para qué voy a traer el pasado en el presente? Vos conoces a Mauro, la profesión los unió. Colega, la profesión los unió, y después esta historia del Guillain-Barré. Primero lo tuvo Mauro y después tú. Primero lo tuvo Mauricio y yo lo tuve como a los 2 años. Inclusive él me encontró caminando muy mal, nos encontramos alguna vez en terapia. Ajá. ¿Y vos supiste la historia de Mauro antes? En la universidad nos dimos cuenta que había tenido una enfermedad muy extraña, muy rara. ¿Y vos qué te ibas a imaginar que esa enfermedad No, yo tan que iba a rara? imaginar que me iba a recibir este regalito, no me imaginaba. ¿Cómo empezó la historia del Guillain-Barré contigo? Él es Juan Carlos Múnera Fernández, también Múnera, periodista. Echavarría. Múnera Echavarría. Echavarría. También periodista y también vino aquí a compartir de una manera muy generosa y sobre todo esperanzadora el tema del Guillain-Barré. Muy asustador el Guillain-Barré. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezó? Estaba montando en bicicleta. Porque además súper deportista. Montando en bicicleta y alguna vez intenté subir Palma y no fui capaz de subir. Lo cual no era No normal. fui capaz, esto está muy raro. Había llegado de la semana anterior de Santa Fe de Antioquia a montar en bicicleta y no fui capaz de subir Palmas. Y durante toda una semana tuve diarrea, fiebre y debilidad muscular. Un cuadro viral que, pues, como normal. ¿Y fuiste a urgencias? Fui a urgencias y me dijeron, tiene un virus. Okay. Me aplicaron 4 bolsas de suero, váyase para la casa y me caí en el baño, volví al otro día de urgencias y ya estaba casi cuadraplégico en 2 días. 24 horas más o menos estuve en ese proceso. Cuando estabas ya en ese proceso es cuando empiezan a hurgar más para llegar al Guillain-Barré. Sí, en urgencias me hicieron pues los exámenes y pues, y todo lo que pertinente y se dieron cuenta que tenía Guillain-Barré, pero ya estaba cuadraplégico. Tenía movimiento solamente de cuello, pues, algunas manos, las manos de pronto las movía. No tuve compromiso respiratorio ni cardíaco, ni de párpados ni cuerdas bucales. ¿Y entonces qué pasa por tu cabeza cuando te dicen eso? Y me imagino que fueron muy claros o tú empezaste a estudiar sobre el tema. No. Lo único que pregunté es que si iba a volver a caminar. ¿Y qué te dijeron? Pues que si hacía mucho ejercicio y así me recuperaba, pues que sí. Ajá. Pero cada persona es distinta, cada proceso de recuperación es distinta. Lo único que hice fue encomendarme al de arriba, la familia, los médicos y algunos amigos. Y el ejercicio, bueno, el interés personal, porque yo creo que es muy duro. Yo no tuve asistencia psicológica, pero mucha gente la ha necesitado. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación? ¿Cuánto tiempo estuviste cuadripléjico, como nos contabas? ¿Y cómo fue después ese proceso de recuperación para estar como estás hoy? 6 meses. ¿En la clínica? Okay. Pues 6 meses al menos me demoré 6 meses para dar los primeros pasos. Okay. Los primeros pasos, pero fue un proceso estuve 15 días en la clínica y como decía nuestra fisioterapeuta a los 8 días ya estaba haciendo fisioterapia, pero es muy dolorosa, pues para mí porque uno queda finalmente, valga el término, engarrotado porque uno no se podía mover. Sí me hacían algunos ejercicios, pero el proceso de fisioterapia empezó a los 8 días, cuando dijeron la enfermedad se detuvo, ya se quedó ahí, ya no te va a llegar a pulmones, corazón, entonces ahí empezó el proceso de recuperación. Y hay que empezarlo rápido para que ese, como dijiste, entamborado, ¿cómo fue? Engarrotamiento. Para que ese engarrotamiento vaya cediendo, porque ¿no? es muy duro, es muy doloroso. O sea, el movimiento de los brazos, de las piernas, pues es que Olga, yo toda la vida he pesado, tú me conoces hace mucho tiempo, 56, 55 kilos, y yo en 8 días estaba pesando 39, 40 kilos, porque bajé mucho de peso. Se pierde la masa muscular impresionante. Correcto, se perdió mucho. ¿Cuánto tiempo de fisioterapia fuerte, aunque causara dolor? Yo hacía fisioterapia alrededor de 10 horas. Ajá, ¿al día? Sí, porque se convirtió en una obsesión hacerlo. Entonces tenía fisioterapeuta personal, iba a un gimnasio, más lo que hacía de cuenta mía.
y no te estoy exagerando. ¿Y de dónde sacaste esa fortaleza para lograr todo lo que lograste finalmente? Es el deseo de ser. Es el deseo. Vuelvo y te digo, es que cada persona es un mundo distinto. Lo primero que yo entendí después de verme en lo que estaba es que yo creo que el ser humano se tiene que aceptar como es. Y estamos en un mundo donde nos están creando modelos de cuerpo y todas cosas. Entonces yo era una persona normal y después quedar acabado físicamente, aprendí a entender que primero me tengo que querer yo. Entonces yo, pues, como quede, si quedo inválido, si quedo lo que sea, pero me propuse mentalmente a recuperarme hasta donde lo tuviera que hacer. Hasta este punto me sugirieron, y de pronto las doctoras les preguntarás, me sugirieron que me hiciera me pusieron un tendón yo quedé con secuelas en los tobillos, que me pusieron unos tendones y no sé qué, una operación, y le dije, no, yo ya me quedé así, déjeme así como estoy, para eso tengo aparatos ortopédicos. Entonces el proceso fue de hacer ejercicio 8, 10 horas diarias. Una cosa que me ayudó mucho, 2 cosas. La bicicleta, dije, yo vuelvo a montar en bicicleta. Y 2, voy a volver a nadar. Y a los 10 días estaba metido en una piscina con flotadores. ¿Por qué? Porque en la piscina podía caminar, lo que no podía hacer porque estaba en una silla de ruedas. Eso es un proceso muy difícil. Pero lo hice. Y al mes ya estaba nadando, pero no podía caminar. Suena muy particular eso. Sí, sí, sí. Entonces me ayudó mucho eso. Y la bicicleta, yo tenía una bicicleta y la vendí porque dije, yo no, cuando me enfermé en la clínica dije, no voy a volver a montar en bicicleta. No voy a volver a montar en bicicleta. Y la vendí. Pero me monté en una bicicleta estática, me amarraban en el gimnasio y yo montaba en bicicleta ahí. A los 6 meses, cuando di los primeros pasos muy mal, la persona que le vendí la bicicleta, dije, véndame la bicicleta. Y la dejé 3 meses en la pieza. Y a los 9 meses ya estaba montando en bicicleta. Me imagino mirándola todas las noches. Todas las Te noches. voy a montar. Y volví a montar en bicicleta. Qué bonito. Y esos 6 meses que te demoraste para dar nuevamente tus primeros pasos, y después, ¿cuánto pasó en estar como estás hoy en día? Alrededor de 3 años más o menos. De 3 años. ¿Y cómo haces para mantenerte también? Porque volvía, a veces hay disciplinas e indisciplinas. Se cansa uno del gimnasio y yo creo que esa es y de la terapia. Entonces dije, no puedo desfallecer. Entonces me demoré alrededor de 4 años. ¿Pero qué hice? Seguí con la bicicleta. La bicicleta me ayudó mucho. Entonces tenía una bicicleta con motor y después pasé a bicicleta sin motor. Entonces yo ya, por ejemplo, monto, pues yo con mi esposa he ido a Jardín en bicicleta, y no una bicicleta super guau, como dicen. No, nosotros montamos en bicicleta plegable y en eso llegamos, sin motor. He ido burrado en bicicleta, pero ¿cómo hace uno para llegar? Pues simplemente, Olga, es ganas. Yo creo que eso es lo que me ha pasado, pero no es fácil. Claro, no desconocemos que es fácil, pero que se puede, se puede. ¿Qué le dirías tú a nuestros televidentes, familiares de personas con Guillain-Barré, o una persona que de pronto está empezando a vivir este proceso? Sí, yo creo que primero lo más importante es tener una fe en que se va a recuperar. 2, aceptar como quede uno. Como decía la doctora ahora, hay gente que queda muy bien. Yo quedé muy regular, perdí mucha masa muscular, tengo aparatos ortopédicos, pero primero fe. 2, no desfallecer. No desfallecer, porque es que finalmente yo creo que uno se puede recuperar y puede recuperar muy bien. Yo no puedo correr, pero eso no hace parte de mi vida, correr. Yo puedo correr, pero no soy capaz de llegar a Jardín en bicicleta. Sí. Esa es la vida. Te felicito, Juan. No, muchas gracias. Y como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Que no es la primera vez que nos regala su testimonio. De que se puede, se puede. De que no podemos tapar el sol con un dedo y que es difícil y que duele. Pero viéndolo a él aquí tan vital y con la capacidad de transmitir su testimonio, yo digo que en este y en cualquier diagnóstico vale la pena tener fe, echar para adelante y esforzarse. ¿Sí o para qué? Vamos a nuestra primera pausa. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es el Guillain-Barré. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Volveremos con la doctora Dionis Vallejo y con la fisioterapeuta Alicia Osa para seguir respondiendo sus inquietudes sobre nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana, el Guillain-Barré.
Síntomas del Guillain-Barré y la doctora Dionis me ayuda a ver si hay algo más que agregar. Sensación de hormigueo en tobillos, muñecas, dedos de manos o pies, marcha inestable, incapacidad para subir escaleras o caminar, debilidad en piernas, dificultad para mover los músculos faciales. ¿Ampliamos eso más con relación a síntomas? Dificultad para respirar, cuando se comprometen los músculos respiratorios, dificultad para tragar, porque también se comprometen esos músculos del cuello que son necesarios no solo para masticar sino para deglutir. Y el dolor también es un síntoma importante. Lo otro que pueden tener a veces es palpitaciones, porque ya hablamos de que hay una afección cardíaca, porque los nervios también son los que controlan la presión arterial y la frecuencia cardíaca, entonces pueden tener palpitaciones o pueden tener episodios de bajas de presión o de subida de presión. Es usual que suceda lo que Juan Carlos nos decía, que estuvo una semana con un cuadro viral y en urgencias pues lo remitían para su casa después de suero. Sí, es usual. Generalmente antes de la enfermedad, en un porcentaje de los casos, hay un cuadro viral, que puede ser una diarrea o puede ser un cuadro respiratorio. O sea que a veces puede ser que ahí empezó todo y no necesariamente ya estaba la enfermedad instaurada, sino que iba a empezar despuesito del cuadro viral. Es mucho más grave que llegue ya al nivel de lo cardíaco y lo respiratorio. Sí, claro. Los casos que hay que llevan a la mortalidad se da es por este tipo de complicaciones cardíacas y ventilatorias. Afortunadamente pues ya tenemos cuidado intensivo, soporte ventilatorio y se puede dar la ayuda que el paciente necesita mientras sale de esa fase. ¿Cuánto puede durar ese momento de descenso de la enfermedad? Normalmente hasta 4 semanas la enfermedad puede seguir aumentando. Hay personas que llegan al nadir, o sea al punto máximo, en 24-48 horas, pero hay personas que hasta 4 semanas se tardan en llegar a ese punto máximo. Y empiezan a llegar nuestras inquietudes. Aquí vamos. Buenos días también para ti. A mi esposo le dio esta enfermedad hace 25 años. Esto es para la doctora Alicia, pero nunca le mandaron fisioterapia. Actualmente se queja de dolor en los pies y en la cintura. ¿Esto podría ser una consecuencia de la enfermedad? ¿Es una enfermedad hereditaria, doctora Alicia? Nunca le mandaron fisioterapia. ¿Qué podemos decirle a esta esposita? Desafortunadamente nunca le mandaron fisioterapia y quedan unas secuelas. ¿Esos dolores que ella refiere de pronto tienen que ver? Posiblemente, pero no creo que el dolor lumbar sea una consecuencia de eso, más bien el dolor en los pies y la inestabilidad en la marcha si la tiene, y la dificultad para caminar, y eso sí podría quedar. Desafortunadamente, mire las consecuencias de no hacer una fisioterapia y no tener una intervención para que alguien le ayude en ese proceso. Hace 25 años ya existía, porque el Guillain-Barré lleva muchos años. Y, o sea, ¿qué le podría yo decir ahorita? Lo que pasa es que hay enfermedades que si no se atienden a tiempo, las secuelas quedan ahí y no se puede devolverse al pasado para, o sea, que yo ahorita, no, como fisioterapeuta vamos a hacer un trabajo para recuperar el tiempo perdido, muy complicado. Desafortunadamente. Eso fue hace 25 años. Hoy en día eso no va a volver a pasar, es decir, una persona diagnosticada con Guillain-Barré en nuestro sistema de salud necesariamente la debe remitir a fisioterapia. Esperemos que no pase, porque ojalá. Si el paciente llega a la etapa de hospitalización por su momento que está viviendo, en la hospitalización ya tienen el personal para trabajar. Entonces, esa etapa también hay que vivirla mucho con la familia, con las personas que están al lado del paciente. No, pues no queda dependiendo solo de nosotros, porque nosotros no estamos todo el día con el paciente. Cuando nosotros encontramos en hospitalización a un paciente con esta enfermedad, tratamos de enseñarle muchas cosas a los cuidadores inmediatos, porque si no, entonces se vuelve un teléfono roto, se rompe esa secuencia de lo que nosotros hacemos en un momento y el momento al que vuelve el fisioterapeuta donde el paciente. Entonces, mire lo que nos decía Juan Carlos, hacía muchas horas de fisioterapia, no solamente en el lugar donde iba la fisioterapia, sino que él mismo
me imagino que hacía las tareas que le poníamos nosotros. Y ¿cierto? eso tendrá mucho que ver con su recuperación, Y que si tiene- bien quedó con secuelas, logró muchísimo, Y ¿verdad? tiene que ver con su recuperación, porque el paciente que solamente espera lo que nosotros hacemos en una horita o media horita en la hospitalización y al otro día no se le ha vuelto a hacer, uno insiste, le están haciendo los ejercicios, le están haciendo los cambios de posición. Este mismo estímulo ayuda a reversar o que esa etapa de estabilización de la enfermedad también se dé. No es exactamente que eso suceda por eso, pero sí Hace parte. ayuda. Perfecto, tenemos más inquietudes, veamos. ¿Por qué se sienten las manos y los pies tan pesados? Mi esposo lleva casi 10 meses con la patología. Bueno, entonces lo que hay es que normalmente nosotros tenemos como un sistema eléctrico que son los nervios y estos nervios son los que hacen que podamos mover y movernos y sentir. Entonces, al no estar funcionando bien, nos da esa sensación de que están pesados, es porque no tienen fuerza. 10 meses. 10 meses con la enfermedad, probablemente no. Si tuvo un Guillain-Barré, el Guillain-Barré llega máximo 4 semanas y luego se estabiliza y empieza a revertirse. ¿Serán secuelas? Ya probablemente son secuelas. Cuando la cosa sigue avanzando, a pesar de que ya pasaron 4 semanas, 8 semanas, el diagnóstico no será un Guillain-Barré. Esta otra pregunta. Sufrí Guillain-Barré cuando tenía como 10 años. 10 años. Es terrible el tema de calambres y dolor intenso en las extremidades. Mi pregunta es, ¿puede repetir? ¿Cuáles serían las secuelas? Ricardo desde Gachancipá, eso es Cundinamarca. Me suena. Un abrazo para ti, Ricardo. Muchas gracias por vernos. Le dio a los 10 años, ¿es usual en los niños? Puede dar también en los niños, sí. Pero es más en los adultos. Sí, pero en los niños también puede ser. Y pregunta a él que si le puede repetir. Sí puede volver a repetir, pero son pocos los casos. En menos del 10% de los casos repite. Pero- 10%. Sí, pero hay personas que han tenido 2 o 3 episodios. Y las secuelas siempre van a depender de la severidad de la afección. No todas las personas tienen las mismas secuelas en general. La mayoría se recuperan muy bien. Esta pregunta. Buenas tardes, doctora. Por favor, me amplía la información que mencionaba que después de un episodio respiratorio o viral, que puede ser respiratorio, puede desencadenarse esta enfermedad. Es que si las defensas están bajitas, ¿eso suele? ¿Eso puede pasar o qué es eso? No, no exactamente. Normalmente nosotros, si nos da una infección viral, ya sea respiratoria, gastrointestinal, nuestro cuerpo genera unas defensas contra eso que es extraño y que es nocivo. A veces esos componentes, digamos, de los virus o de las bacterias pueden ser parecidos a los componentes de nuestros nervios. Entonces esas defensas, en vez de atacar lo extraño solamente, empiezan a atacar nuestros propios nervios. Ay, Dios santo. Y este último WhatsApp para este bloquecito, muy buenos días también para ti. Tengo 2 amigas que padecieron Guillain-Barré. Una tuvo el episodio después de 6 meses de un accidente, lastimosamente murió. La otra estaba en Cartagena cuando le dio la enfermedad, tuvo varias recaídas en varios años. Ya está, digamos, respondido eso. Marta, sí puede repetir ese episodio como nos lo contaba la doctora Dionis Vallejo. Marta, desde Manizales, un abrazo para ti y gracias por compartirnos esa historia. Nos contaba ahorita Juan Carlos, Alicia, que él tiene órtesis, tiene ayudas ortopédicas. ¿Esa es una buena alternativa para los pacientes con Guillain-Barré? Después quedan algunas secuelas y entonces los nervios no se recuperan del todo, por ende los músculos no tienen la fuerza para desarrollar el movimiento que el paciente necesita, entre ellos la marcha. Como nos explicaba la doctora Dionis, el Guillain-Barré asciende y lo último que se recupera es la parte que primero por donde empezó. Entonces, muchos pacientes que no hicieron la fisioterapia, no tuvieron pues esa oportunidad de hacer tanto ejercicio, también por la severidad del Guillain-Barré en el momento, quedan con unas secuelas, con una marcha patológica. Y una de las maneras como ahorita la fisioterapia, la terapia ocupacional, la medicina, la ortopedia y la fisiatría ayudan es con las ortesis, que
colocan una ortesis que lleva, tiene una planta del pie, ¿cierto? Y asegura los músculos para poder dar el paso. Eso se llama OTP, ortesis tibioperonea, porque la mayoría de esos son los músculos que quedan con debilidad para caminar. Ellos se ayudan mucho con eso. Y Juan Carlos, también Dionis hablaba de una operación en los tendones, y eso me hace preguntarte por tratamientos y alternativas, además de las ortesis. Yo le decía órtesis, gracias sí, por No, enseñarme. son ortesis, pero realmente el término es una OTP. Es que ortesis es todo lo que te ayude a mejorar algo en el cuerpo. La cirugía de tendones, el plasma, ¿qué otras alternativas? Hay como, alternativas para el manejo agudo de la enfermedad, para evitar que siga progresando o de pronto ayudar a que la recuperación sea un poquito más temprana. Tenemos la plasmaféresis y la inmunoglobulina. ¿Sí? Esto se hace en el momento agudo, cuando el paciente está hospitalizado o está en la unidad de cuidado intensivo. ¿Y es transferirles plasma? Con una máquina se hace un intercambio del plasma del paciente y se saca ese plasma y se hace un recambio. ¿sí? Okay. Para precisamente, digamos así, como limpiar esas defensas y llevárselas, las que están equivocadas. ¿Y lo otro? Y la inmunoglobulina, que los dos son igualmente efectivos. ¿sí? En el momento de la crisis. En el momento de la crisis. Ya las otras cosas son para manejo de las secuelas. Entonces, esto haría parte como la fisioterapia, las ortesis y ciertas cirugías o tratamientos ortopédicos que ya se definen con el fisiatra y con el ortopedista en casos seleccionados dependiendo de las secuelas de cada persona. Perfecto. Hoy en Sana que Sana nuestro tema es el Guillain-Barré. Tendremos unos minutos cuando regresemos de nuestro segundo corte para comerciales. Les recordamos nuestra línea 305-316-6560 porque tendremos esos minutos para ustedes, para responder sus inquietudes. Ya volvemos. Muy bien, inquietudes en Sana que Sana. Vamos con la siguiente. Buenos días también para ti, un abrazo. ¿Puede ser considerado relacionado la bursitis del trocánter con el tema de hoy? ¿Tiene alguna relación, Alicia? A no ser de que no se hubiera hecho una buena recuperación, puede quedar con un dolor, pero no necesariamente podríamos decir que es una secuela de eso. ¿sí? Sino que la persona no terminó una fisioterapia completa y una de las secuelas ser un dolor, pero no hemos visto ese caso. Perfecto. Doctora Dionis, ¿cómo se diagnostica el Guillain-Barré? Entonces, lo primero es el cuadro clínico, que en general es muy típico. Es este antecedente de la infección y posteriormente los hormigueos y la pérdida de la fuerza muscular, que es ascendente, y ciertas cosas que los médicos y los neurólogos buscamos al examen físico, que nos van a orientar a que definitivamente lo que están mal son los nervios. Y aparte de eso nos ayudamos de la electromiografía y la velocidad de conducción, que se hace pues con un aparato, un electromiógrafo, donde vamos a confirmar que efectivamente los nervios no están funcionando bien. También podemos realizar un examen que se llama punción lumbar, un chuzoncito en la espalda, que es un poquito molesto, pero donde vamos a identificar que hay una inflamación en ese sistema nervioso periférico, con ciertas cosas que encontramos en ese líquido que tomamos de la espalda. Así se hace el diagnóstico. Juan Carlos, en su testimonio, Alicia hablaba del apoyo psicológico, ¿no? Ustedes, dentro de ese tratamiento integral que se le da a un paciente con Guillain-Barré, deberían remitir para apoyo psicológico. Quien me quiera responder esta parte. Sí, es que el manejo es interdisciplinario, entonces no es solamente el neurólogo, el fisioterapeuta, sino que también intervienen el fisiatra, la terapista ocupacional, como decía ahorita Alicia, y esa parte de psicología es muy importante porque precisamente estamos a una persona que venía completamente bien, sana, y que de un momento a otro pierde la capacidad de movilizarse y hacer las cosas por sí mismo y está completamente lúcida, o sea que es consciente de eso que está sufriendo en ese momento. Entonces la parte emocional manejarla bien es fundamental, precisamente para que tenga la energía que tenía Juan Carlos de hacer 10 horas diarias de ejercicio, porque eso va a ser fundamental en la recuperación. Alicia, ¿quieres complementar? Y
Sí, nosotros pues tenemos, afortunadamente manejamos esa parte en la clínica, sí. Encontramos al paciente que ya la psicóloga lo ha trabajado, entonces no lo encontramos tan deprimido, porque lo que dice la doctora Dionis, sí, viene de un momento donde se era funcional completamente y llega a depender, a una dependencia en la parte donde la enfermedad está en todo su apogeo, donde es dependiente completamente para todo. Entonces es un paciente con una autoestima muy bajita y necesitamos ese personal de apoyo. Claro, para que le dé todas las energías. La familia, los cuidadores también juegan un papel fundamental en todo esto. Lo decías ahorita con relación a fisioterapia, pero pienso que en todo el proceso debe ser vital su compañía. La familia es muy importante. Yo diría que un 50% de importancia, porque la otra parte está en el manejo del médico, en todo lo otro, sí. Pero es muy importante porque si el paciente no tiene a la familia, no tiene apoyo, y puede que el grupo interdisciplinario esté actuando, pero no se siente respaldado por nadie, como si a nadie le importara él. Entonces, tanto para esa parte psicológica como para la parte física, es muy importante la familia. Yo siempre trato en la clínica, trato de intervenir mucho con la familia, porque si no se vuelve una rueda suelta. Entonces yo hago hoy el poquito y mañana, si no puedo ver el paciente por cualquier razón, porque hay demasiados pacientes, como si se retrasara y se devolviera todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, además, cuando el paciente está bien, está estabilizado hemodinámicamente, lo mandan para la casa. Y es una seguridad de nosotros que el paciente en la casa va a continuar con esa manejo. Cuando hablas de la clínica, ¿de qué clínica estamos hablando, Alicia? Estamos hablando de la clínica León 13, en la IPS universitaria. Perfecto. Llevamos ya ratico allá la doctora y yo. Ajá. Entonces, yo hablo de esa clínica porque ha pasado mucha parte de mi experiencia laboral. Exactamente. Doctora Dionis, cierre usted el programa. ¿Cómo concluimos el tema de Guillain-Barré? Bueno, lo más importante es que aprendan a reconocer las manifestaciones y que en el momento que estas empiecen, acudan inmediatamente a un servicio de urgencias, porque si intervenimos rápidamente probablemente se disminuyan esas secuelas de las que hemos hablado acá. Perfecto. Recuerden que lo más importante es la actitud y precisamente como el testimonio que vimos, la perseverancia y la confianza y la fe. Y recordemos los síntomas principales del Guillain-Barré. Síntomas sensitivos, o sea, hormigueos en las manos y en los pies, dolor lumbar, posteriormente debilidad. Debilidad muscular. Debilidad es dificultad para hacer algo en específico, ¿cierto? Para caminar, subir las escalas. Como decía Juan Carlos, sí. Un hombre que subía palmas, mejor dicho, muy fácil y de un momento a otro no pudo. Eso ya es un factor para consultar. Terminamos Sana que Sana, a la doctora Dionis Vallejo, neuróloga subespecialista en medicina neuromuscular. Gracias por estar con nosotros. Y a la fisioterapeuta Alicia Osa Betancourt, también qué rico haberla tenido este ratico. Y mañana vamos a tocar un tema que también a usted le debe sonar, manguito rotador. Ese sí que duele, ¿cierto? Sí. Como fisioterapeuta sí que lo debe tratar. Mañana los invitamos para que a las 11 de la mañana conozcamos cómo manejar el tema del manguito rotador en el programa saludable del canal Televid, Sana que Sana. Hasta mañana.